Y este, dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Muy importante que podamos entender esto. Estamos en las últimas semanas, en los últimos tiempos, estamos hablando de la vida de evangelista, pero también estamos entendiendo cosas a veces básicas, pero que entendemos que son fundamentales, que son vitales para que podamos seguir madurando, que podamos seguir estableciendo una base correcta. También enseñamos que tenemos que aprender a leer libros y a leer biografías, ¿verdad? Hoy hay un nombre que me gustaría compartir. George Müller es una persona que nació en Alemania en el año 1805 y destacó por una enseñanza muy importante. Él entendía muy bien lo que significaba la providencia de Dios. Este es un mensaje que este hombre marcó su vida, una vida que estuvo entregada en la obra en favor a los niños desamparados, a los huérfanos, a través de hogares infantiles que les servían de albergue, donde les daban de comer, les atendían, les daban el alimento, la ropa, recibían una buena educación, etcétera. Aunque este hombre, si podemos irnos a Wikipedia o cualquier libro, veréis que es un hombre que en su juventud tuvo muchos problemas con el juego, con el alcohol, etcétera, que le llegó a los 17 años, les llevó a pasar por la cárcel por un delito de fraude. Pero en un momento de su vida, este hombre fue capaz, siendo joven todavía, de alejarse de ese mundo de alcohol y de delincuencia, y en una reunión que le invitó, un amigo suyo en la universidad, le invitó a un culto de oración. Nunca había estado antes en ello, nunca había oído hablar de ese Dios, nunca antes en su vida había sido testigo de la realidad de la oración. Quedó profundamente sorprendido e inspirado por esta realidad y dice en este libro, en su biografía, que cuando llegó a casa después de este culto, de esta reunión, dice que se postró de rodillas delante de Dios. Se puso de rodillas por primera vez en su vida. Cuando se arrodilló delante de Dios y levantó sus manos para ofrecer una oración sincera, Dios ya no era un ser extraño que solo existía en sus pensamientos, sino que empezó a formar parte de su propia vida. De tal manera que este hombre, George Müller, decidió vivir toda una vida al servicio del Dios vivo a través de su fe, a través de entender qué era la providencia de Dios para su vida. Vivió una vida que demuestra realmente que el Dios vivo realmente llenó cada área de su vida, cada necesidad, sin buscar siquiera la ayuda de la gente, sin buscar la ayuda de nadie. Comenzó una tarea donde no pensaba en sus limitaciones, sino que pensaba simplemente si la tarea que iba a encomendar o que iba a empezar, si era 100%, estaba seguro de que eso era la voluntad de Dios. No miraba sus circunstancias, no miraba los problemas, sino simplemente miraba a ver, ¿es esto realmente la voluntad de Dios? Si él llegaba al convencimiento de que sí que era la voluntad de Dios, él se dedicaba 100% a la oración y a trabajar sin cesar por causa de eso que entendía era la voluntad de Dios. Este hombre escribió en su diario de oración, que ya en el año 1805, el diario de oración, varios hombres de Dios ya utilizaban, ¿verdad? No es un invento nuevo que a veces decimos, es un invento que se han traído ahora nuevo, los de Corea o los de por ahí. No, ya George Müller dice que tenía un diario de oración donde registraba sus oraciones y las personas por las que oraba. Ella lo tenía registrado por periodos de 1, 2, 3 años e incluso más tiempo. Cuentan en ese registro, cuenta que incluso estuvo orando por una determinada persona por unos 50 años. Él determinó orar por ese amigo suyo. Hasta el momento o hasta el final de su vida, con más de 90 años, este hombre había estado orando por este amigo suyo. Cuentan en su biografía que este hombre por el que había orado tanto, George Müller, al final
dice que se convirtió. Después de 50 años, teniendo más de 90 años, Josh Mueller, este hombre, se convirtió. A través de él, cuenta más de 50.000 respuestas de oración a lo largo de esos 90 años. Más de 50.000 respuestas a sus oraciones quedaron registradas en su vida. ¿Amén? ¿Impacta o no impacta? A mí me impactó mucho. Una persona de Cristo siempre debe de estar despierta en medio de la seguridad. El mensaje de hoy, nosotros tenemos que tener algo tan importante como esta seguridad que, por ejemplo, veíamos en este hombre, Josh Mueller. Tenemos que tener esta seguridad. Los creyentes normalmente somos atacados por aquellos que realmente hay a nuestro alrededor. Siempre son atacados por Satanás, ¿verdad? Los creyentes tenemos un adversario que no se cansa ni en vacaciones, ¿verdad? No se toma ni siquiera vacaciones para atacarnos. Siempre está ahí, siempre. Siempre. Es pesado, es reincidente, es reiterativo, continuo y constantemente, está ahí. Por eso, aquellos creyentes que se mantienen firmes en la fe son aquellos que saldrán victoriosos de esta batalla espiritual. Aquellos que tienen esta seguridad de la providencia de que Dios está con ellos, es que van a salir victoriosos en ello. Tenemos que tener nuestra seguridad de que Jesús realmente es Cristo. Sé que predicamos mucho de ello, hablamos mucho de ello, cantamos mucho de ello, ¿verdad? Incluso estaba hablando con el grupo de alabanza la semana pasada. Es verdad que se han cambiado muchas canciones y decíamos, y hemos cambiado las letras para poner el nombre de Cristo, ¿verdad? Pero estamos viendo también, no es tan importante poner el nombre de Cristo. O sea, el nombre de Cristo no es una varita mágica. Si nosotros no tenemos esta seguridad en el nombre de Cristo, si nosotros no tenemos la seguridad de que Jesús realmente es Cristo en nuestra vida, por mucho que lo gritemos y por mucho que lo cantemos, no va a significar nada. Vamos a salir y cuando Satanás nos esté esperando afuera, esté con el garrote esperándonos, recordándonos a veces las circunstancias que nos esperan fuera, si no tenemos la seguridad de que Jesús es Cristo muy arraigada en nuestro corazón, no significa nada. No nos acordamos de cuando cantábamos canciones de victoria, cuando decíamos los carros del faraón y vamos a vencer a Satanás y pisamos a Satanás. Cantamos todo eso. Y luego cuando salíamos a la calle, Satanás nos esperaba y nos hacía y ya nos volvíamos para adentro. ¡Pastor, pastor! Pero no acabamos de cantar la victoria de Cristo. Somos el pueblo de Dios, somos los victoriosos. ¿Qué nos ocurre? No es cuestión de simplemente de gritar. Es cuestión de que yo tengo que entender realmente y profundamente y tener una seguridad absoluta de que Jesús es Cristo en realidad. En lugar de sus circunstancias, su nacimiento, que fue profetizado siglos antes de su nacimiento real. Y también fue profetizado que Él era el Salvador. Y Dios mismo, lo cual se demuestra a través de su muerte y de su resurrección, que este Jesús que es Cristo es Dios mismo. Si no lo entiendo, si no lo creo, no sirve de nada. Si no tengo esta convicción de que estas profecías se cumplieron al pie de la letra en la persona de Jesús, y por eso decimos Jesús es Cristo, porque en Él se cumplieron todas y cada una de las profecías que estaban de antemano escritas. Por eso tengo que entender que Él resucitó y por lo tanto incluso ahora, hoy, Él está obrando a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él está obrando en las personas, que Él está obrando en la iglesia, cumpliendo Él mismo la evangelización del mundo. Si no entiendo que Él es quien lo está haciendo, no estoy teniendo seguridad, por lo tanto. No estoy entendiendo esta realidad. Por lo tanto, los cristianos, los creyentes, por lo menos los creyentes, la gente del mundo no vamos a exigirles esto, pero por lo menos los creyentes debemos de confiar todas nuestras preocupaciones al Señor. Mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Estamos viendo, y cada domingo siempre sale la famosa palabrita, crisis, ¿verdad? Estamos viendo, es verdad, miramos fuera, hay una gran cantidad de inseguridad, hay un gran temor en el futuro, recesión, rescate, palabras que antes no conocíamos, ahora son muy
están en nuestro vocabulario de una forma muy natural. Hay cosas que no sabíamos, hay términos que ahora estoy descubriendo, no sabían ni que existían. Algunos de ellos tenemos que confesar, oímos por televisión, los decimos, pero no sabemos. Prima de riesgo, ¿eso qué es? Pero está ahí. Ahora ya escuchaba, ha subido la prima de riesgo. ¡Ah! No sabemos lo que es. La mayoría no sabemos lo que es. Pero nos da miedo e inseguridad. Por lo menos los creyentes debemos de tener la seguridad de la providencia de Dios. De que Dios está con nosotros, de que tenemos que echar toda preocupación en las manos de Dios. ¿Por qué? El Señor siempre está velando por nosotros, sus hijos. Amén. Tan importante, sé que a veces es volver a reexcavar sobre las bases y los fundamentos, pero a veces es necesario. Este es un mensaje que se da a los nuevos creyentes, mejor dicho, se da a los obreros para dar a los nuevos creyentes en el campo. Pero tenemos que repetirlo, porque no es cuestión de repetir, es cuestión de que realmente nosotros en primer lugar tengamos seguridad. ¿Amén? ¿Qué ocurrió, por lo tanto, el día en que nosotros recibimos a Cristo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Hay personas que cuando levantan la mano, aceptaron a Cristo, levantan la mano, esperan que les entre un escalofrío, que caigan al suelo, algo, que hablen en lenguas, que esperan cosas, acontecimientos. Si no ocurre nada, es que no ha pasado nada. Eso es un error. No tenemos que esperar en ese tipo de reacciones. Pero ¿qué pasó realmente? Las personas con la salvación, las personas que han recibido la salvación, son personas que desde ese momento han sido liberadas de las leyes del pecado y de la muerte. Personas que podemos decir hemos pasado de muerte a vida. No hace falta un escalofrío para entender eso. Para entender no hace falta hablar en lenguas, para entender que el Espíritu Santo de Dios mora por siempre dentro de aquellos que son salvos. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Dios mismo lo está diciendo. Significa el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos da una verdadera paz. La paz que el mundo, dice Juan 14, el mundo no puede entender porque no tiene este evangelio. Pero en el medio de la zozobra del mundo y la inseguridad del mundo, un creyente tiene que levantar la cabeza y decir, yo tengo la paz que el mundo no tiene. Esa es la diferencia con el mundo. Hay veces que los creyentes quieren esperar, bueno, cuando no tengan ningún problema, cuando no tengan ninguna circunstancia, cuando no tengan ninguna nada, entonces poder levantar la cabeza y decir que soy cristiano. No es necesario, porque a veces quizás no la levantes nunca. No vamos a pensar eso, pero puede ocurrir, ¿quién sabe? ¿O cuántos años pueden pasar? Pero sí yo puedo decir que en medio de todo problema, puedo levantar la cabeza y decir, tengo la paz que el mundo no puede comprender ni tener. Ha habido momentos en nuestra vida, la de mi esposa y en la mía, donde en medio de circunstancias adversas, tristes, en un tanatorio, rodeado de padres con el problema de que estaban enterrando a sus hijos, poder levantar la cabeza y en medio de esa situación, diciéndoles, yo te entiendo porque yo también estoy aquí igual que tú con el mismo problema, con la única diferencia, la única, que yo tengo la paz de Dios. Aún en medio de la muerte, aún en medio de estar enterrando a un hijo, poder levantar la cabeza y decir, yo tengo la paz de Dios. ¿Por qué lloras? Porque también si me pinchas sangro. Pero hay algo que tú no tienes y es la paz de Dios. Algo que el mundo no puede comprar, que el mundo no puede experimentar si no ha experimentado el amor de Dios. Si realmente no es un hijo de Dios. Sin esta seguridad, sin la seguridad que Dios nos está dando, no te queda más remedio. Yo comprendo al mundo, comprendo a la gente. El mundo sin esta seguridad, no me extraña que esté temblando por todos los problemas que están aconteciendo. No me extraña que la gente esté viendo y sufriendo. No me extraña que en Grecia, en 3 años, haya aumentado el número de suicidios en un 60%. 60% decían ayer o antes de ayer, decían en un telediario, en un informativo. Ha aumentado 60%.
el número de suicidios. Han pasado de no sé cuántos a un 27% al año de suicidios. Es decir, más de un 60% ha crecido. Y yo veo eso y digo, no me extraña. No me extraña. ¿Por qué? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la paz que la persona está buscando? No me extraña que estén en esta situación. No importa cuál sea la situación, sin esta seguridad de Cristo, todo lo que podamos llegar a hacer es inútil. Es inútil. Lo ves cada día. Por mucho que están haciendo, es inútil. ¿Cómo un creyente puede vivir su vida sin esta seguridad? Sería la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros hoy. ¿Cómo un creyente puede vivir hoy en día en las circunstancias del mundo sin tener esta seguridad? Un creyente sin seguridad es lo mismo que un esclavo que no puede creer que ya ha sido liberado. Un esclavo que se levanta cada mañana y va a coger el pico y la pala y se va a trabajar a la mina. No, que ya eres libre. No, yo por si acaso voy a trabajar. Es aquel que le han perdonado su deuda y todavía él piensa que le van a cobrar. No, ya está perdonada. No importa, yo tengo que pagar porque si no pago me van a echar en la cárcel. No, ha sido pagada tu deuda. Y no entiende esa realidad. Jesucristo con su sangre, dice la palabra, solucionó los problemas que se derivan de Génesis 3 o lo que es lo mismo, la consecuencia de pecado original. Jesucristo ya pagó, ya solucionó ese problema. Él destruyó la obra del diablo, la obra de Satanás, primera de Juan 3:8. No los voy a leer, están en el boletín, buscarlos, ahí están registrados. Por eso no los estoy anotando. Buscarlos, los conocéis. Él nos liberó de la muerte eterna y de los poderes del infierno. Hebreos 9. Hay veces que pensamos que con asistir a la iglesia es suficiente y asistir a la iglesia nos conduce a la salvación. No es verdad. Ir a la iglesia simplemente no te da esa realidad. No te da la salvación simplemente el asistir a la iglesia. Solo a través de creer en esta verdad y en aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es que una persona puede llegar a la salvación. No importa, yo soy fiel a la iglesia, no importa. Los bancos son mucho más fieles que nosotros, no fallan ningún domingo. ¿Verdad? Están aquí, todos los domingos están aquí los primeros. No son salvos. ¿Verdad? Si no crees en Jesús como tu Señor y Salvador, no funciona. Si no crees en la obra de Jesucristo en la cruz, que lavó tus pecados y lavó la situación de maldición de Génesis 3, pecado original, no funciona. Por mucho que queramos hacer, por mucho que queramos decir, no funcionará jamás, nunca. Así dice Juan 1:12. A los que creen, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos del Dios Altísimo, hijos de Dios. ¿Solo cómo? Creyendo en el nombre de Jesucristo. No hay otra realidad, no hay otra cosa. En el momento que recibimos la salvación, es que pasamos de la muerte a la vida. Juan 5:24. Estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos cambió y nos dio vida. Hermanos, no religión. No nos dio denominación. No nos pasó a bautistas, pentecostales, presbiterianos. No. Pablo no cambió de religión. Sigue siendo judío. Pero tenía a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué tenemos que proclamar? El nombre de Jesucristo. ¿Por qué hemos quitado los carteles de denominaciones en la puerta? ¿No os habéis dado cuenta? Llevamos ya muchos años sin cartel denominacional en la puerta. ¿Y la iglesia bautista? No lo sé. Es la iglesia de Cristo. Predicamos el nombre de Jesucristo. Porque si yo tengo seguridad en el nombre de Jesucristo, obras grandiosas acontecerán en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, si Dios nos ha dado la salvación y si Dios ha puesto en nosotros el día de nuestra salvación, en el día que nos hizo sus hijos, nos selló con el poder y nos selló con la seguridad del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Simplemente permanecer en la guía y en la dirección que el Espíritu Santo va a proporcionarte en tu vida. Tú sabes, lo has experimentado, no te lo voy a decir yo, tú mismo lo has experimentado, que aunque es invisible para el ojo humano, tú sabes que Satanás está activo alrededor de ti, ¿verdad?
¿Tenemos duda de eso? ¿Alguien lo ha visto? Gracias a Dios. Pues nos hubiéramos llevado un susto, ¿verdad? No lo hemos visto, pero sabemos que Él es vivo y activo. Está ahí, es verdad. El canal por el cual las obras espirituales del diablo penetran en nuestra vida, ¿sabes cuál es? Incredulidad. Si queremos dejar una rendija abierta, deja abierta la rendija de la incredulidad, porque por ahí es por donde el diablo empieza a trabajar. Por ahí penetra en tu vida, creando un cáncer espiritual que te va a llevar a la muerte. Si tengo que comparar una enfermedad con la incredulidad, sería esta: cáncer. Porque es la enfermedad quizás más fulminante, ¿verdad? Más desastrosa. La que te va llevando y te va consumiendo poco a poco. Ese sería la incredulidad en la vida del creyente. Ahora bien, el canal por el cual el Espíritu Santo obra, ¿cuál es? La fe. Lo contrario. Por eso necesitamos seguridad. Seguridad. El creyente debe planificar su camino seguro, determinado por el Señor. Según determinado por el Espíritu Santo. No según determinado por ti y por mí. Porque tú y yo fácilmente podemos ser influenciados por la obra de Satanás. Porque en credulidad el diablo es muy astuto para introducirnosla. Es más, el diablo incluso va a provocar en ti y va a poner en ti títulos de oración. Fíjate bien, te va a dar títulos de oración para que ores. ¿Verdad? Parece que oye, qué bueno es el diablo, me va a dar títulos de oración. Sí, justo lo contrario es para que no des la gloria y la honra a Dios y justo para que no tengas respuestas de Dios. Ahora, te va a hacer orar. ¿Verdad? Te va a hacer orar. Pero el que te va a hacer orar, ese es el problema. ¿Vas a seguir orando al problema o vas a orar la respuesta al problema? ¿Vas a orar para que la gloria sea para el diablo, que mal está todo? ¿O vas a orar para darle la gloria a Dios? Ver la respuesta que Dios tiene a tu problema. Frecuentemente la gente tiende a hablar o a planificar su trabajo sin recibir la guía de Dios. Este es un problema. Incluso los creyentes planifican su agenda. ¿Qué es lo que Dios quiere? No sé. ¿Qué significa eso? Que debo de creer en Dios realmente. Debo de creer en Dios de verdad. Y tengo que creer en la obra del Espíritu Santo. Yo tengo que determinar, crear, planificar mi agenda, mi camino, mi vida, conforme lo que Dios ha determinado. No lo que yo tampoco determino, ni las circunstancias determinen, sino lo que Dios ha determinado. El Señor te sostiene incluso ahora. Los ángeles del Señor están alrededor de ti. Los ángeles del Señor están alrededor de los líderes, de los obreros de la iglesia. Lee el Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Léete esos versículos, el versículo 1, 8 y 12 del capítulo 2, el versículo 1, 7 y 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y el ángel del Señor estaba sobre la iglesia. ¿Qué tengo que creer? El Espíritu de Dios está sobre los líderes, obreros de la iglesia, ancianos de la iglesia. El Señor está ahí. Por lo tanto, recibe la guía del Espíritu Santo. Recibe la guía del obrero de Dios que está recibiendo la guía del Espíritu Santo. Dios hoy abrirá los oídos espirituales. Va a hacer y te va a permitir que tú puedas comprender la palabra y el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que los que reconocen el hecho de que Dios nos guía a través de su palabra, el Espíritu de Dios te va a guiar. Por eso necesitamos la palabra, para estar recibiendo la guía de Dios. La voz de Dios permanece en silencio para aquellos que no aman al Señor. Va a permanecer en silencio para aquellos que no buscan el plan y la voluntad de Dios. Dios permanece en silencio, así lo dice. Un salmo, no recuerdo, no lo he apuntado esta vez. Creo que era el Salmo 66 o por ahí, no me hagáis mucho caso. Pero no irá, ¿por qué? Si estás orando conforme a tus deleites, no va a escuchar. ¿Por qué? No tiene nada que ver con Dios. Por eso necesitamos tener seguridad de las respuestas a la oración. Necesito tener seguridad de que Dios escucha mis oraciones, de que Dios responde nuestras oraciones.
Como Dios oye y sabe todas las oraciones, independientemente de nuestro conocimiento teológico ni bíblico, ¿qué es lo que ocurre? Que todo se va a convertir en una respuesta de parte de Dios. Si buscamos todo de acuerdo a la voluntad de Dios, 1 de Juan 5:14, ¿qué va a ocurrir? Dios va a responder. Dios te va a dar respuestas. Es por eso que la oración, al recibir la guía de la palabra de Dios, es tan imprescindible. Necesito la palabra para recibir la guía de parte de Dios. Sin la guía de la palabra, no hay poder para orar, por lo tanto, no hay respuestas a nuestras oraciones. Tengo que saber que la palabra, la escritura, es inspirada por Dios, dice en 2 de Timoteo. Dios ha inspirado la palabra. Dios mismo es la palabra que Él nos ha dado. Por eso es viva y eficaz, dice en Hebreos, más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta el alma, rompe las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Necesitamos la palabra. Es por eso que orando por la palabra recibiremos la respuesta exacta. Cuando simplemente abramos la escritura y oremos con la palabra, Dios nos dará la respuesta. Porque Dios es la palabra. Cristo es el verbo hecho carne. Amén. Cristo es la palabra. Por lo tanto, Él va a cumplirla. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo obrará sobre él. Lucas 11. Ten seguridad de que Dios escucha tus oraciones. Ten seguridad. Parece que a veces se tarda. ¿Verdad? Parece que llega tarde. Señor, estoy orando. No hay respuesta. George Muller, 50 años orando por una persona. Cuando muere George Muller, esa persona se convierte. No lo vio, pero la respuesta está ahí. Hay veces que Dios dice, espera un poquito. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros somos tan sumamente difíciles, y ampliar ese término, que cuando oramos hoy y no tengo la respuesta a los 5 minutos, ya no oro más. Y lo dejamos. ¿Qué significa? ¿Cuánto interés tenías tú en esa respuesta? ¿Cuánta esperanza tenías tú en esa oración? 5 minutos nada más. No tengo la respuesta, lo dejo. Si no la recibo mañana, ya no oro más. Sigue orando. Si tienes la seguridad de que es la guía de parte de Dios, sigue orando. Por eso que decimos cuando el entrenamiento o cuando hay cualquier otro evento y decimos, busca primero, ¿qué es lo que Dios quiere? Busca. ¿Tú crees que Dios está mostrándote para que tú estés en ese entrenamiento? Si tú crees que es de Dios, ora. No, pero ya oré y no he recibido respuesta. No, que tienes que estar orando hasta allá. Hasta el último día tienes que estar orando. Si es plan de Dios, Dios te dará la respuesta. Ahora, ¿cuánto tú lo deseas? ¿Cuánto tú lo deseas? ¿Sabes que la palabra espera tiene la misma raíz que esperanza? ¿Verdad? ¿Cuánta esperanza tienes tú? Tengo poca. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esperar poco. Espera significa esperanza. Ten seguridad de que Dios va a responder a tus oraciones. Cuando el Espíritu Santo obra, no tengas temor. La obra del Espíritu Santo también está obrando en tu vida. Dios obrará a través de la oración. Toda obra del diablo se frenará. Todo poder de Satanás se quebrará. Daniel estuvo orando durante 21 días hasta que el Señor dice, he quitado a aquel que impedía que la respuesta llegara hasta ti. Hay una oposición a nuestra oración. Hay una oposición que el diablo está levantando para que tú no recibas la respuesta de Dios. ¿Sabías eso? Por eso en Apocalipsis tú puedes leer que son los propios ángeles los que llevan la oración hasta el trono de Dios. Dios está esperando las oraciones a través de los ángeles. Dios da la respuesta, Satanás va a tratar de frenar. ¿Sabes que además, humanamente, entre comillas, lo de humanamente, hay otro impedimento en las Escrituras para no recibir respuestas en las oraciones? Mujeres, taparon los oídos. Varones, escuchar bien. No escuchéis, pero taparon los oídos. Varones, dice, tratad a vuestras mujeres como vaso frágil, para que vuestras oraciones no tengan obstáculo delante de Dios. Ya podéis escuchar. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Para que no tengan obstáculo vuestras oraciones.
Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dicho lo cual, tenemos que tener seguridad, por lo tanto, de que Dios sí o sí va a responder nuestras oraciones, porque además vamos a cumplir con ese mandamiento del Señor también. Los varones lo vamos a cumplir, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. ¿No he vivido mucho convencimiento? Espero que el Señor os dé revelación de esta palabra también a vosotros. Tened confianza de que Dios está obrando. Dios quitará, la obra quitará ese impedimento. Las respuestas vendrán. Simplemente si nos limitamos a estar delante de Dios. Si estamos delante de Dios, varones, si estamos delante de Dios, ese requisito va a salir solo también. Ese es el secreto, ¿verdad? Ese es el secreto. Estar siempre delante de Dios, en la presencia de Dios todos los días. Dios nos prometió absolutamente la respuesta a nuestras oraciones. Si no, coger el teléfono de Dios y llamar, ¿verdad? Cogéis el fijo, ¿verdad? Todos ya sabemos cuál es el teléfono. Jeremías 33:3. ¿Quién no se lo conoce? Clama a mí, dice el Señor, yo descolgaré, responderé. Tengo que tener seguridad. Tengo que creer sí o sí. Además dice, no solamente eso, sino que además te enseñaré. Nos enseñará cosas que todavía no tenemos conocimiento de ellas. Dios nos abrirá el entendimiento a través de la respuesta de Dios a nuestra vida. Clama a Él, dice el Señor. Él ha prometido responderte. No tengas problema. Ahora, hay veces que hay personas creyentes no se atreven a orar mucho. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía se sienten pecadoras. ¿Sabías? Hay personas que he pecado tanto, Dios no me va a escuchar. Esto es un problema. Un serio problema. Por eso hoy también lo traigo aquí. Porque es un serio problema. Hemos entendido la salvación, sí. Las respuestas a las oraciones, sí. Pero hay personas que me han dicho, creyentes, pero eso no va conmigo. ¿Cómo que no va contigo? ¿Tú no eres un hijo de Dios? Sí, bueno, pero es que yo... ¿Qué significa exactamente eso? Eso significa que no tengo seguridad de que Cristo ha perdonado todos y cada uno de mis pecados. ¿Qué significa? Que yo no he creído que Jesús ya crucificó nuestros pecados y maldiciones sobre la cruz. Hermano, parece sencillo. Y todos decimos, no, Dios nos ha perdonado ya. Ya, lo decimos, es verdad, pero hay tantas veces que todavía estamos anclados en las maldiciones y todavía nosotros no estamos convencidos de que esa maldición también ha sido quebrada en una cruz. Hay veces que todavía llevamos una mochila en la espalda con todo ese tipo de cosas. Ahora, yo tengo que tener esa seguridad. Cuando Él dice que Él murió en la cruz, que crucificó todos nuestros pecados, significa que todos, no importa el pecado que yo haya podido cometer, si yo realmente reconozco mi error, si realmente dejo esa actitud, el Dios de amor limpia, completa y absolutamente nuestros corazones. Ah, no, pero pastor, es que tú no sabes lo que yo hice. No importa. ¿Qué más da? El problema no es lo que tú hiciste. No importa, grande o pequeño, no, ¿qué más da? Lo importante, Él ya hizo la obra. Sí, para ti puede ser muy grande, para Dios es lo mismo. Tenemos que entender esta palabra. Nosotros ya salimos de ese estado. Simplemente si nosotros, dice la palabra, confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel, es justo para perdonar todas nuestras maldades. Él ya nos ha librado de todo problema. Él ya nos ha librado de todo pecado. El Señor prometió borrar nuestras transgresiones, no recordar nuestros pecados nunca más. Lo leemos, vamos a tener esta lectura en Isaías, en el capítulo 43. Una palabra que Dios me dio para una persona. Porque siempre estaba con que lo que yo hice. Yo no quiero recordarme lo que yo hice porque yo dejé de hacer. Da igual.
Una prostituta, por mucho que haya sido, no tiene derecho a ser salva. Yo he conocido prostitutas que se han convertido. Son creyentes hoy en día. Personas que vienen del mundo de la droga, todos conocemos. Personas que han cometido delitos de sangre, que han matado personas. Yo he conocido personas que han matado personas. Dios los sacó de ahí. Dice el texto en Isaías 43, el 18 y el 19 en primer lugar. ¿Qué es lo que dice? No os acordéis de las cosas pasadas. No traigáis a la memoria las cosas antiguas. Primero es, olvídate tú. Déjalas en el pasado. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto, etc. ¿Qué significa? No te acuerdes. Déjalo atrás. No vengas con él. Día tras día venimos con la carga del pecado y la maldición que el diablo ha puesto sobre nosotros. Digo bien, el diablo ha puesto sobre nosotros, no Dios, el diablo, que nos hace recordar continua y constantemente lo que hemos hecho, lo que hemos sido en el pasado, cómo Dios te va a amar con lo que has hecho, cómo Dios te va a recibir con lo que has hecho. Es más, vienen personas y les digo, Dios te ha perdonado, sí, me perdonó, pero resulta que es que ayer he vuelto a hacerlo. No importa, Dios dice que hoy te vuelve a perdonar si vienes a Él con arrepentimiento. No pasa nada. Al día siguiente, pastor, es que nuevamente Dios no me va a aceptar, Dios no me va a querer, Dios no me va a perdonar porque sí me perdona, pero otra vez. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Otra vez. Pero ¿sabes una cosa? Cuando decimos lo de otra vez, no estamos entendiendo el versículo 25. Leamos el 25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. ¿Qué significa? Si ya lo ha borrado, significa ya no están. Cuando tú llegas hoy y vuelves a decir, es que ayer pequé, el Señor sabe lo que te dice, no me acuerdo. Dice eso. No me acuerdo. El de ayer ya está borrado. Hoy es una cuenta nueva. Es una cuenta para Dios nueva, no importa. Es que he vuelto a pecar. No, para mí es el primer día, es la primera vez, dice el Señor. ¿Por qué? No me acuerdo. No me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Yo los he borrado por amor de mí mismo. No por mérito ajeno, no por mérito tuyo, no por ti ni por mí. Por amor suyo, por amor de su nombre, dice el Señor. Ya no me acordaré. Nosotros tenemos la mala costumbre de siempre traer las cosas del pasado a memoria. Hay veces cuando hablamos a los matrimonios, y cuando a veces tenemos que ministrar a matrimonios, a veces lo que habéis hecho el curso matrimonial conmigo, sabéis que yo os doy las 20 estrategias para una buena pelea, ¿verdad? Las 20 estrategias para una buena pelea. Eso a los jóvenes, a los remanentes, algún día se lo daré, para prepararlos, ¿vale? Entonces, una de las reglas de una buena pelea significa no saques el álbum del pasado, no saques el álbum de los recuerdos. ¿Por qué? Porque enseguida tenemos la tendencia a, sí, pero es que tú me hiciste esto. Cariño, ¿cuándo? Hace 20 años cuando nos casamos. Y todavía lo llevas encima durante 20 años. Dios lo perdonó. Déjalo tú ahí también. Pero lo traemos. Cuando discuten las parejas, enseguida empiezan a sacar. Porque tú dijiste, tú hiciste, tú esto, tú lo otro. Tenemos una memoria fotogénica para esto. Tenemos una memoria asombrosa. Si tuviésemos una memoria para todo igual, sería genial. El Señor dice, Él lo perdonó, Él no se acuerda, no te acuerdes tú. Hay otro texto de las Escrituras que dice que Dios tomó todos tus pecados y todas tus rebeliones y las echó en el mar. Y luego en el mar puso un cartel, prohibido pescar. ¿Por qué? Los creyentes vamos nuevamente y pescamos las cosas que Dios echó en el fondo del mar, las sacamos nuevamente a la luz. Déjalas ahí. Dios te perdonó, punto. No hay más. Lo que hiciste, Dios lo perdonó, punto. Desapareció, quedó borrado, absolutamente borrado.
Levanta tu cabeza delante de Dios. Sobreabundó el pecado. ¿Y Pablo qué dice? Sobreabundó la gracia. Cuanto más pecado, más gracia. Ahora, no vamos a pecar más para tener más gracia, ¿verdad? Que nadie me tome literal este pensamiento con el cual la Iglesia Católica acusó a Lutero, ¿verdad? Para hacer la contrarreforma. Estoy diciendo que cuando pequemos, Dios nos va a dar gracia, y si aún así, por nuestra torpeza, nuestra debilidad, nuestra inoperancia, seguimos pecando hasta que recibamos una gracia absoluta, Dios irá añadiendo gracia sobre gracia. ¿No dice la palabra también Jesús cuando se encuentra con esa mujer que parecía ser que era de vida descuidada, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Eran de vida así. ¿Pero qué es lo que dice? A la que mucho se le perdonó, mucho agradeció. Es decir, ante tanta abundancia de pecado que tenía esa mujer de una vida alegre, dice que Dios dio una gracia sobreabundante. A los que somos buenos, ¿qué gracia nos va a dar? Ahora, ¿quién es bueno, no? Pero quiero decir, hay veces que pensamos somos buenos. Creemos que somos buenos. Hermano, entonces, ¿qué gracia necesitas de parte de Dios? Dios nos ha perdonado todos y cada una de nuestras transgresiones. Nuestros pecados, por lo tanto, nunca jamás los traigas a la memoria. No los traigas tampoco trayendo un pensamiento de que tú eres algo que no vale. Hay muchas veces que las personas, por causa del pasado, condicionan su presente de tal manera que se creen no son dignos de nada. No son dignos de recibir el amor del padre, el amor del marido o de la mujer, no son dignos de ser aceptados en la congregación, no son dignos de ser aceptados por nada, se infravaloran, no sirvo para nada, no valgo nada. Todo eso es la carga que el diablo ha traído sobre nosotros. Hay un texto que me está viniendo a la memoria, no sé si voy a acertar, en el capítulo 6 de Isaías. Capítulo 10 de Isaías, capítulo 10, versículo 27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción que viene de parte de Dios, que es Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Quién puso carga? ¿Quién puso yugo sobre la cerviz de la persona? ¿Quién pone la carga? ¿Quién pone ese yugo? No es ni más ni menos que la obra del diablo sobre nosotros, que nos ha puesto en la cabeza para que estemos todo el rato con la cabeza agachada, que eso es un yugo, para que el buey, el animal, baje la cabeza y no la levante, para que nosotros siempre vayamos así, con una carga que no nos deje andar, que no nos deje caminar, no nos deje hacer nada. Pero dice que el día en que el ungido llegue en nuestra vida, todo eso se va a quitar por causa del Evangelio. Amén. Hermano, disfruta de esta seguridad, de la obra que Cristo ha hecho sobre ti. Quita todo peso, todo yugo de tu vida, porque tú eres un victorioso de parte de Dios. Amén. Tenemos que tener la seguridad de esa victoria que Cristo nos ha dado y que Cristo nos ha concedido. Hay circunstancias en que los creyentes afrontamos dificultades y problemas, es verdad. Es cierto, ahí están, pero detrás de todo ello hay un plan definido de Dios, por los cuales milagros ocurrirán en tu vida, porque todo problema y circunstancia en la vida de un hijo de Dios está dentro del plan de Dios, está dentro de la providencia de Dios. No se escapa nada de su mano. Tendremos la victoria absoluta, asegurada. Cuando los creyentes afrontaron pruebas y tribulaciones en la antigüedad, cuando vemos en la Biblia que los creyentes tuvieron dificultades y tuvieron esas circunstancias adversas, no hubo ni siquiera un caso, ni un solo caso en la Biblia en que tuvieran una derrota absoluta. Es decir, perdieron batallas, pero la guerra la conquistaron. Amén. Podemos, es verdad, que tener circunstancias y perder una batalla, pero la guerra la hemos ganado.
La guerra la tenemos conseguida. Dios permite, o Dios solo permite pruebas y tribulaciones que podemos superar. Dios nos ha dado la palabra en 1 Corintios 10:13. Dios no nos va a permitir nada que tú no puedas sobrellevar. ¿Qué significa? No hay nada en tu vida que tú no puedas vencer. Por lo tanto, eres más que victorioso. Simplemente tienes que creerlo. Dios nos ha dado todo lo que ocurre a nuestro alrededor para que podamos superarlo, que podamos superar las dificultades, que podamos superarlo de los engaños del diablo y evitar las dificultades que el mundo puede venir. Dios nos ha dado plan para que podamos vencer y superar todas y cada una de las dificultades. Cuando estamos diciendo yo no puedo, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Cuando estoy diciendo que yo no puedo superar esa circunstancia, le estoy diciendo que la palabra de Dios no es verdad. Porque Él ha dicho que Él permite todo que tú puedas superar. No te va a poner algo superior a lo que tú puedas superar. No hay nada que tú no puedas vencer, ni nada que no puedas superar, dice la palabra. Por lo tanto, tienes la garantía de Dios de que tú eres un victorioso. Por lo tanto, tienes que vivir en la victoria de Cristo. El creer en Jesús no significa simplemente que tengamos la salvación y que estamos aquí en la iglesia esperando morirnos para ir al cielo como una parada del autobús. Esto no es un intercambiador. No estamos simplemente esperando el autobús que nos va a llevar a nuestro destino eterno. Dice que en toda batalla, en toda pelea, nosotros siempre vamos a salir victoriosos en el mundo espiritual en el que estamos viviendo hoy. Que hoy en la vida espiritual, en la guerra espiritual que hablábamos la semana pasada, que nosotros tenemos la victoria absoluta. No solamente vamos al cielo, sino que vamos a ir al cielo como victoriosos. No vamos a ir al cielo huyendo de este mundo, como muchas veces oigo a los creyentes. Ay, ya cuando el Señor nos lleve vamos a poder descansar al fin y al cabo de este mundo. ¿Qué significa eso? Estamos derrotados. Creyentes que están sufriendo la derrota continua y constante y ven la muerte como una liberación. No ese es el plan de Dios para nosotros. Dios nos ha dado una victoria absoluta. ¿Se debilitó el Evangelio en la época de la persecución? En todas las épocas donde ha habido persecución de la Iglesia, ¿el Evangelio alguna vez se debilitó? Coge la historia de la Iglesia y verás que las épocas de mayor persecución fueron las épocas de mayor avivamiento. En España, una de las épocas de mayor avivamiento fue cuando la Iglesia fue perseguida. La Iglesia, en la época, coge la historia de la Iglesia de España, no hace falta irse muy lejos. En España, en la Segunda República, cuando Azaña dio libertad de culto, las iglesias quedaron en un stand-by, paradas. Cuando llegó luego el anterior régimen, el posterior régimen, y prohibió el Evangelio, las iglesias crecieron. ¿Qué significa eso? Siempre ha sido así a través de la historia. Nunca el Evangelio se debilitó. Más bien el poder del Evangelio fue todavía más fortalecido aún en tiempos de persecución. La Iglesia, los discípulos, tenían una solidaridad más fuerte a través de la muerte de Esteban. Curioso. A través de la muerte, del martirio de Esteban, la Iglesia creció como llamas que alimentan bidones de gasolina. Como si a las llamas las quieren apagar y echan, en vez de agua, echan gasolina. Lo mismo ocurrió. 10 emperadores de Roma persiguieron a la Iglesia. 10 emperadores romanos en diferentes épocas. La Iglesia, en cambio, se hizo más fuerte y el Evangelio se extendió como una levadura por todo el Imperio Romano, hasta que el Imperio Romano cayó por causa del Evangelio. Eso es tener seguridad. Tenemos que tener seguridad en nuestra vida. Tenemos que creer en la providencia de Dios. Dios todo lo tiene controlado. Dios todo lo tiene en su mano. Por lo tanto, yo tengo que tener esta seguridad en mi vida. Si no tengo seguridad, el diablo fácilmente puede engañarnos. Puede engañarme con mucha facilidad. Señor, la obra que Dios ha hecho en nosotros, tenemos que disfrutarla. Eso significa tener seguridad, disfrutar de la obra de Dios. Lo que hoy hemos dicho, estas 5 seguridades que a veces oramos, que a veces hemos dicho rápidamente,
necesito experimentarlas y gozarlas. Esto es gozar del Evangelio. Esto es disfrutar de la obra de Cristo en la cruz. Esto es por lo cual muchos creyentes hoy en día fracasan en la vida y en su vida cristiana fracasan por no tener estas seguridades en su vida. Al no tenerlas se tambalean, al no tenerlas los cimientos son débiles. Llegan los problemas, las circunstancias y tenemos el ejemplo que Jesús dejó. Aquel hombre imprudente que edifica una casa en la arena. Eso significa un creyente que no tiene seguridad en la palabra que Dios ha dado. Llega el problema en la circunstancia y la casa se cae. Dios, ¿por qué has permitido esto? Por causa de tu incredulidad. No es ni más ni menos. El problema es incredulidad. No hay otra cosa. Lo contrario de incredulidad es fe, es tener la seguridad en la obra que Dios ha hecho. Hermanos, necesitamos seguridad continua, constante, en medio de un mundo de inseguridades, de zozobras, de incertidumbres de cara a un futuro. Nosotros el futuro lo tenemos claro y marcado por la guía del Espíritu Santo. No se va a caer ni un solo cabello de tu cabeza sin el permiso de Dios. No va a acontecer nada en tu vida, nada, absolutamente nada, que Dios antes no lo tenga planeado. Las circunstancias, crisis, problemas, todo lo que el mundo está trabajando, todo lo que el mundo está dándole vueltas, Dios todo lo tiene ya resuelto. ¿Por qué te vas a preocupar? Si Dios ya lo tiene. Simplemente disfrútalo. Disfruta que Jesús es Cristo en vuestra vida. Amén. Que recibáis gracia en esta semana. Que tengáis una semana de victoria disfrutando de la seguridad que en Cristo hemos recibido. Oro en el nombre de Jesucristo para que esta gracia esté sobre cada uno de nosotros, cada uno de los hijos del Dios Altísimo, que abrazando esta palabra, Señor, declaran esta seguridad en sus corazones, Señor, y quedamos confiados, Señor, a este designio o a esta providencia de Dios vivo sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.